Descubre cómo elaborar certificados como estos o menciones de honor como estas de forma automática solamente utilizando Google Drive. Lo primero es que tenemos aquí en PowerPoint una plantilla con el diploma o el certificado que deseamos generar de forma automática. Ya lo tenemos guardado en PowerPoint. Vamos a ir a nuestra cuenta de Google Drive y aquí dentro de esta carpeta en Google Drive vamos a vamos a subir el archivo o plantilla que tenemos con nuestro diploma. Recuerden que para ir a Google Drive vienen a su correo y aquí en la parte lateral van a Drive y ya estarían entonces en su carpeta de Google Drive. Vamos entonces a subir la plantilla que tenemos en PowerPoint del diploma. Aquí tenemos el certificado, la plantilla, la vamos a abrir y le decimos abrir para que cargue a nuestro Google Drive. Ya hemos cargado nuestra plantilla de PowerPoint y vemos que tiene la extensión PPTX. Debemos convertirlo a un archivo de presentación de Google Drive. Para ello abrimos el archivo, damos clic aquí en el archivo y seleccionamos guardar como presentación de Google. Ya lo tenemos. Cerramos la presentación anterior, podemos venir acá, refrescamos el navegador. Y aquí ya tenemos nuestra plantilla de certificado como archivo de Google y la plantilla que habíamos subido anteriormente de PowerPoint la podemos eliminar porque ya no la vamos a necesitar. Pues ya tenemos el archivo como archivo de Google Drive, que así es como lo necesitamos. Listo, ya tenemos nuestro archivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el listado de alumnos o de personas a las que les vamos a generar el certificado. Vamos aquí a nuevo, hoja de cálculo de Google. Podemos nombrar la hoja como listado. Y yo ya tengo aquí en Excel las personas a las que les voy a generar el certificado. Ustedes pueden tener 100, 200 personas, pero en este caso vamos a tener un listado de 5 para el ejemplo. Lo pegamos acá. Y ya tenemos aquí los nombres. Si quieren le pueden aquí dar formato, colores alternos para que se vea mucho más bonito y procedemos entonces, vamos a darle un nombre a la hoja si gustan, puede ser listado de usuarios y listo. Entonces ya tenemos las dos cosas que necesitamos, que es el listado, la hoja de Google Sheets con el listado de usuarios a los que le vamos a crear el certificado y la plantilla. Ahora debemos venir a extensiones y vamos a complementos, obtener complementos. Vamos a buscar el complemento que se llama Autocrat. Buscamos aquí Autocrat. Aquí lo vemos. Le damos clic, le decimos instalar, continuar, para dar los permisos. Le decimos que sí damos permisos con esta cuenta que estoy usando en este momento. Bajamos y le decimos permitir. Y le decimos hecho. Aquí nos informa dónde vamos a encontrar la extensión. Y ahora procedemos a cerrar. Refresquemos nuestra hoja de Google. Vamos a extensiones. Y esperamos a que nos aparezca. Aquí ya nos aparece Autocrat. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de configurar la plantilla del certificado o mención de honor. Nosotros necesitamos que nos genere 5 certificados con estos 5 nombres, entonces vamos a agregar aquí una variable. Vamos a quitar el nombre de Rosita. Vamos a usar los signos de mayor y menor. Aquí 2 veces, vamos a poner esta variable como nombre. Le decimos, cerramos acá. Podemos disminuirle un poco el tamaño porque si queda el texto muy grande y el nombre es largo, entonces nos puede saltar, pero así creo que es un tamaño apropiado. Pongámoslo de 45. Y ahora procedemos a cerrar acá. Ya tenemos ahí nuestra plantilla lista. Ahora venimos acá
y vamos a ir a extensiones, seleccionamos AutoCAD y le decimos abrir, Open. Esperamos que cargue y como no tenemos ningún trabajo todavía programado para generar los certificados, vamos a decirle New Job. Vamos a darle un nombre a este trabajo, puede ser generar certificados. Y le vamos a decir siguiente. Ahora debemos examinar o decir cuál es la plantilla que vamos a utilizar para generar los certificados. En este caso está dentro de la carpeta diplomas y se llama plantilla certificado. Entonces vamos a decirle aquí, a buscarla. Esperemos que la tome, aquí ya nos aparece. Vamos a decirle siguiente y vemos que la variable que hemos definido acá como nombre es la que nos aparece aquí. Entonces vamos a seleccionarla. Entonces vamos a completar los datos acá. Lo primero es que vamos a seleccionar la hoja de cálculo de Google Sheets que vamos a utilizar. Vamos entonces aquí a decirle que vamos a utilizar la columna nombres completos. Esa es la que completa o va a rellenar la variable nombre. Ahora vamos a darle siguiente. Quería aclarar que esta columna nombres completos es esta misma que tenemos acá en la hoja de Google Sheets. Si lo ven, nombres completos. Vamos a darle siguiente. Ahora vamos a nombrar el archivo. Yo quiero que mis archivos salgan en orden. Entonces los voy a nombrar con el ID que tenemos, que es el número. Entonces vamos a poner aquí, le voy a poner un guión. Ven que los debemos encerrar esas variables o esas tags con los signos de mayor y menor, un guión y el nombres completos. Vamos a abrir acá. Y vamos a decirle que el tipo de archivo que sea un tipo PDF, que nos genere el certificado en PDF. Y aquí lo dejamos como está por defecto. Vamos a darle siguiente. Ahora vemos que la carpeta de destino por defecto nos sale la misma carpeta donde tenemos la plantilla y el listado de Excel. Vamos a dejarlo ahí, vamos a darle siguiente. Aquí sí le queremos dar referencias dinámicas, ahí no vamos a hacer nada siguiente. Aquí tampoco le vamos a agregar ninguna condición. No lo vamos a enviar por email todavía y simplemente vamos a darle salvar. Ahora procedemos a ejecutar el job. Lo ejecutamos y esperamos brevemente para que él empiece a generar nuestros certificados. Vamos a ir refrescando acá y vamos a ver cómo se van a ir generando nuestros certificados en la medida en que se va terminando de ejecutar ese job que hemos programado. Vemos que aquí está corriendo, dice que está generando uno de 5 certificados. Vamos acá. Vemos que aquí los está generando con el nombre que nosotros le dimos. Y si podemos ver, vemos que aparecen los nombres de forma organizada y el nombre del archivo es el ID que teníamos acá más el nombre del usuario al que hemos generado, del que queremos generar el certificado. Algo muy importante, vemos que cuando se empieza la ejecución, la herramienta por defecto genera estas columnas donde él va controlando cómo va ejecutando dicho job o dicho trabajo. Si nosotros deseáramos volver a ejecutar el job, simplemente venimos a extensiones, AutoCAD y aquí aparece en Open, podemos abrir, nos va a aparecer el job que ya tenemos creado o podemos crear uno nuevo. Aquí lo ven para ejecutarlo o podemos crear uno nuevo. Y bueno, de esa forma entonces podemos generar los certificados de forma dinámica para 1 o 100 personas de manera sencilla utilizando Google Sheets, una plantilla en Google Slides. También pueden utilizar un documento de Google Slides. Recuerden que la variable se nombra de esta forma
y listo. Y además lo más importante es que ustedes recuerden que pueden utilizar diferentes variables, pueden utilizar por ejemplo nombres, apellidos, identificación y todo lo encierran con estos signos de abrir y cerrar, signos de mayor y menor que. Y bueno amigos de Aprende Ya, eso es todo. Hemos visto cómo generar certificados de forma automática. No olviden suscribirse y dar me gusta.